Como decimos siempre, por el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, leía el otro día de un autor que el hombre espiritual se siente incómodo en el mundo, porque su naturaleza no pertenece al mundo, no es que está como pez en el agua. De hecho, también el hombre carnal se sentiría incómodo en la presencia de Dios porque su naturaleza, Señor. A veces solemos tener conflictos y no entendemos bien por qué nos sentimos de tal o cual manera. Pero qué importante que es saber que el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas y que el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir cómodo y propicio en el cuerpo de Cristo y en la adoración a Él. Por eso, si a veces te sentís medio incómodo, bueno, sería una cuestión de ver, ¿no? Capaz que hay que ajustar algún tornillito, algo que no está funcionando bien. ¿Amén? Damos gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a cerrar con esta serie que venimos hablando acerca de Nehemías. ¿A cuántos ha bendecido este hombre de Dios? A mí me ha rebendecido. En la medida que he preparado cada palabra, el Señor habló de una manera muy profunda a mi vida. Y hoy es el último capítulo y hoy es como que le va a dar Nehemías un broche de oro a la situación. Pusimos como título muchas personas o mucha gente. Y eso tiene que ver precisamente con el cierre que Nehemías va a estar llevando a cabo a lo largo de todo este proceso. Mucha gente. Yo creo que cada vez que las personas vienen a la iglesia, la pregunta que está en cada uno de nosotros, ¿cuál es? ¿Quién es Dios o cómo es Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Eso yo creo que siempre nos preguntamos lo mismo. Y aunque haya caminado mucho tiempo, seguimos preguntando lo mismo porque a veces no entendemos cómo Él obra, cómo Él opera y cómo son sus caminos. Ahora, Dios desde siempre se ha encargado de revelar su carácter y su voluntad. Y esa revelación de manera excelente, Él la hace a través de su Hijo Jesucristo. Y a lo largo de toda la Biblia, cada historia que nosotros escuchamos, que nosotros predicamos, que nosotros leemos, no hace ni más ni menos que revelar a Jesucristo. Aunque a usted le parezca mentira, aunque parezca un tema que es totalmente diferente, pero la esencia es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la expresión esencial de Dios y Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Entonces no es de extrañar que cada historia esté agregando sobre nuestra vida algo más de Cristo y nos haga entender el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, si vos te estás haciendo la pregunta, ¿cómo es Dios o qué quiere Dios para mi vida? Probablemente hoy, una vez más, vamos a entender cuál es su carácter y cuál es su voluntad. ¿Amén? Vamos a abrir entonces la palabra de Dios en el libro de Nehemías y vamos a ver en el capítulo 11, el versículo 1 y 2. Y probablemente ahí vamos a entender un poquito el título, ¿no? Cada vez que se le pone un título, no es no tener respeto hacia la palabra de Dios, sino que es desafiar un poquito las expectativas para poder luego sí entender lo que la palabra de Dios va a estar transmitiendo a mi vida. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Recuerdan entonces
el libro de Esdras nos hace referencia al templo que se reconstruye. El libro de Nehemías nos completa un poquito más y vemos cómo se reconstruye los muros, vemos cómo hay un avivamiento espiritual, pero falta una cosa. A ver, ¿quién de ustedes me la sabe decir? ¿Qué falta? Gente, personas. ¿Por qué razón? Porque no se puede avanzar en el propósito de Dios si no hay personas. A veces cuando se habla, ¿no? Hay que predicar, hay que invitar a personas. Pareciera ser que alguien está arengando para que la iglesia se llene. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de todo esto? La gente tiene que escuchar el mensaje de Cristo porque se tiene que salvar. Y si la gente se salva, pasa a ser cuerpo de Cristo. Y si pasa a ser cuerpo de Cristo, ¿qué estamos viendo de los dones de los ministerios? Se multiplican en el cuerpo de Cristo y la obra avanza. No hay manera que la obra avance si no hay gente. El templo estaba edificado, los muros estaban edificados, pero no había personas. Había hasta un avivamiento en la poca personas que habían en el pueblo, pero no había gente. ¿Cómo iba el Señor a bendecir hasta lo último de la tierra si apenas había un puñadito en Jerusalén? Entonces Nehemías, que no era una persona que dejaba las cosas a media, entendió que esto era necesario y planteó un desafío al pueblo. ¿Cuál era el desafío? De las personas que estaban afuera, 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén. Pero acá se arma un conflicto. La gente no quería ir a vivir a Jerusalén. La gente que estaba en Babilonia durante el cautiverio estaban angustiados porque eran esclavos de un enemigo. No había para ellos futuro, porque simplemente trabajaban para un enemigo, podían crecer hasta donde el enemigo les permitía, y ellos añoraban lo que antes tuvieron. Pero resulta que cuando se cumplen los 70 años y es el tiempo para que ellos vuelvan a Jerusalén, ¿sabes cuántos vuelven? Apenas el 10%. ¿Acaso no había angustia? ¿Acaso no estaba el deseo de volver nuevamente a ser nación, a tener su identidad, a volver a dar un culto a su Dios? Pero aquí había algo que tiraba, de lo cual también vamos a estar hablando en la palabra de Dios, que dada la oportunidad, ellos preferían quedarse en donde estaban. Ellos habían logrado algunos bienes para sí, habían logrado ciertas comodidades. Ir a Jerusalén implicaba algunas dificultades. Había que reconstruir, había que repoblar, había que trabajar, había que establecer nuevas relaciones. Pero lo más importante de todo esto era la ciudad escogida por Dios, era el propósito de Dios. Y lamentablemente la mayoría de las personas, ¿qué es lo que elegía? Sus propias comodidades. Y esto no es muy distinto al día de hoy. Muchos sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es el propósito de Dios. Pero nuestras propias comodidades, que lo podríamos definir de alguna manera como amor propio, suele ser el obstáculo más grande para repoblar Jerusalén. El mismo problema que la gente de hoy tiene para entrar en la Jerusalén espiritual era el que las personas de esa época tenían para entrar en la Jerusalén física. Ellos estaban en las ciudades aledañas, tenían ahí comodidades, tenían relaciones, no tenían problema con que el enemigo los atacara. Ellos preferían ser uno más afuera y no un pionero adentro del propósito de Dios. Pero qué tremendo que es la profecía que Zacarías da a este pueblo, que tenía que ver con aquellos que iban a participar de las pequeñeces.
Participar de la obra de Dios es participar de las pequeñeces. Pero las pequeñeces en el reino de los cielos es más grande que cualquier otra cosa que este mundo te pueda dar. El reino es evolutivo, el reino empieza de lo pequeño a lo grande. El reino es una semilla, no es un árbol malo prestado que da mal fruto. Es una semilla de un árbol esencial que vos vas a sembrar, que vos vas a regar y que se va a convertir en un gran árbol. Esas son las pequeñeces. Pero este mundo da todas las cosas servidas. Muchas veces el mensaje que se predica es el del facilismo y todas las cosas servidas. Y no estamos acostumbrados a trabajar por las pequeñeces, siendo que son las grandes cosas del Señor. Cristo entró en este mundo desde las pequeñeces, asociándose con poca gente, poniendo su esencia en el corazón de otros, trabajando durante años para formar discípulos. No lo tuvo todo servido, siendo Dios hecho hombre. Y hoy nosotros, si no tenemos las cosas servidas, si Dios no contesta en el momento que nosotros pedimos, si no hay un ambiente agradable a nuestra carne y si no hay un montón de cosas, no queremos repoblar Jerusalén, no queremos participar de las pequeñas cosas, no entendiendo la bendición que hay en ellos. Cuando fuimos a Mozambique, cuando vimos una tierra en medio de la selva, que no había ni agua ni electricidad, por supuesto, ¿a quién no le gustaría tener todo armado? Pasamos por la ruta, veíamos casas, galpones armados. ¿Cómo no nos gustaría? Pero qué privilegio cuando el Señor te lleva a un lugar y te dice, lo vamos a hacer juntos. Vos vas a ser parte de algo que yo voy a hacer. Lo voy a hacer yo y te voy a dar la oportunidad de que lo hagas conmigo. El privilegio que tenemos y la bendición que tenemos en esas pequeñeces. Pero tenemos que aprender a saborearlo y a valorarlo, porque de lo contrario tendremos a la Jerusalén celestial para entrar en ella, para ser pioneros en ella, para reconstruir en ella, y vamos a estar prefiriendo las ciudades aledañas porque son más cómodas. El primer ejemplo lo tenían que dar los líderes. A los líderes no se los sorteó para entrar en Jerusalén. Los líderes tuvieron que ir, llamémoslo voluntariamente. ¿Por qué razón? Porque eran ellos los que tenían que dar el ejemplo al pueblo. ¿Por qué querés un liderazgo en la iglesia? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Querés ser pastor? ¿Querés ser líder? ¿Cuál es el motivo? Porque el costo de eso es una responsabilidad mayor. Y si vos lo querés ser, a otros se permitirán ciertas cosas, pero no a vos. Para otros será una opción, para vos es obligatorio. Porque vos estás representando los intereses de lo alto. Y porque vos sos el modelo y el aliento para que otros vengan a repoblar Jerusalén. Entonces los líderes era obligatorio que fueran. A otros se tiraba suerte, no todos querían ir, pero había un grupo de gente voluntaria que no le importaba si salía o no salía, si era líder o no era líder. Yo quiero estar en el lugar en donde Dios puso el dedo. Yo quiero estar en el centro del propósito de Dios. No dependo de la suerte, no dependo de un cargo. Yo quiero estar en ese lugar. Y ese era el espíritu en el cual muchos marcharon a Jerusalén para repoblarla. ¿En qué grupo vamos a estar nosotros? ¿Vamos a buscar todas las cosas hechas o vamos a buscar la bendición de las pequeñeces? ¿Vamos a hacer una parte de algo o vamos a ser pioneros en la obra de Dios? ¿Vamos a ser de los que tiran la moneda o vamos a ser voluntarios? El plan de Dios son muchas personas y Dios quiere usar tu vida para alcanzar esas muchas personas. Amén. Ahora bien, todo este episodio que es una historia, y esto es algo que yo siempre digo y lo tenemos que entender, cada historia
te tiene a vos como protagonista en la palabra de Dios. David y Goliat pasó hace muchos años, pero vos sos David. Y a menudo tenés que enfrentarte a Goliat. Y te tenés que enfrentar de la misma manera. No sos una persona de experiencia en la batalla. No tenés una armadura como este paladín. Tenés simplemente 5 piedras lisas, una honda, y con eso tenés que confiar en Dios para que Goliat caiga. Es una historia, pero es una realidad espiritual que te toca vivirla a vos. Y lo mismo que necesitó David para esa época es lo que vos necesitás para este presente. Y la historia se repite. Pero a veces nosotros lo vemos como una historia de héroes lejanos y no como una realidad presente para nosotros. Bueno, toda esta historia en la cual el pueblo de Dios sale de Babilonia, reconstruye el templo, reconstruye los muros, entra en un avivamiento, comienza a repoblar nuevamente Jerusalén, es una historia para nuestro presente. Es una historia para tener en claro que fuimos llamados a un propósito y que lo mismo que ocurrió en esa época, aunque te parezca mentira, está ocurriendo hoy también. Qué importante que es tener una perspectiva espiritual para poder entrar en este propósito. El libro de Nehemías nos revela la voluntad de Dios y nos revela el carácter de Dios. Lo primero que nos revela, Dios quiere relacionarse conmigo. Esto parece un cliché evangélico, ¿viste? Dios no es una religión, es una relación. Todo muy lindo, pero entramos en la profundidad de lo que esto significa. Dios, por supuesto, no es egoísta y por eso quiere hacer algo con el hombre. Lo quiere hacer con él y lo primero que quiere hacer es revelarse al hombre para poder hacer su obra a través del hombre. Y vos fíjate algo. Nehemías está diciendo que necesita gente, que no se puede llevar a cabo el propósito de Dios si Jerusalén no está poblada. ¿Te acordás la profecía de que en aquel momento los muros serían levantados y los límites serían extendidos? Bueno, parece un antagonismo. ¿Cómo se van a extender los límites si los muros se levantan? Pero no está hablando de piedra, está hablando de personas. Uno de los primeros mandamientos que el Señor le da al hombre, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y le dijo Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? Poblad la tierra. El mandamiento que Dios le da al primer hombre, a la primera mujer: llenen la tierra, personas. Pero cuidado, porque aún no había caído Adán. Y el propósito tenía que ver con personas conforme al carácter, a la imagen y semejanza de él. Hoy estamos en el tiempo de Nehemías, de repoblar, porque es cierto, la tierra está llena, pero no con un hombre conforme a la imagen de Dios, con un hombre perdido, con un hombre extraviado, atado por ideologías, por indiferencia, por ateísmo. Ese hombre es el que necesita ser ganado, y eso es el propósito de Dios. No se necesita gente para hacer más rica a la institución. Se necesita gente para que los dones del Espíritu Santo se dispersen en todos nosotros, los ministerios crezcan, el hombre y la mujer salga y lleve el Evangelio hasta lo último de la tierra y de esa manera cumpla lo que Dios llamó. Para eso es necesario mucha gente, no para que quede entretenida dentro de la iglesia, para que haga la obra a la cual Dios lo llamó, para que lleve adelante los propósitos divinos. ¿Y sabe con quién lo va a hacer Dios? Con usted. Pero si usted entiende el plan y el propósito divino, no si creemos que la iglesia es un lugar al cual venimos para sentirnos bien y Dios conteste los problemas nuestros. Eso es una parte, como decimos siempre, pero Dios te llamó a algo mucho más grande que eso. Y esto lo tenemos desde el principio. Cuando hablamos de mucha gente, no hablamos de una inquietud nuestra. Fíjate lo que dice Isaías 45:18.
no creó la tierra para que fuese despoblada, la creó para que fuese habitada. El plan de Dios, ¿qué es? Que la gente habite, pero habite el reino. Que la gente conozca a Cristo hasta lo último de la tierra. El plan de Dios se lleva adelante con personas. No solamente con los que estamos acá, sino con los que vamos a estar ganando para gloria de su nombre. Y eso es lo que tiene que de alguna manera inquietar nuestra vida. A la hora de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, no necesitas un micrófono, no necesitas un instrumento, no necesitas una plataforma, necesitas solamente ir a la calle y hablarle a otro de Jesucristo. Eso es lo único que necesitas. Después el Señor te ubicará en el lugar que te quiera ubicar. Pero si hoy querés o tu inquietud es, ¿qué hago, Señor? Hablarle a otros acerca de mí. Esa es mi voluntad. Un alma es más importante que todo el oro del mundo. El más pequeñito es más importante que todas las riquezas que en este mundo pueda haber. Hablarle de mí para que me conozca, para que mi propósito siga avanzando. La bendición de Abraham, la gran comisión, ¿cómo creemos que se puede llevar adelante si no hay personas? ¿Cómo creemos que se puede llevar adelante si nos conformamos sin hablar absolutamente a nadie? Y al lado nuestro desfilan personas que se pierden. Hablamos del amor de Cristo para con nuestras vidas, pero ¿qué hay del amor de Cristo desde nuestras vidas para los demás? Nehemías nos está mostrando que está todo, pero es necesario personas. En tu vida el templo está en marcha, en tu vida los muros están levantados, pero son necesarias personas. Amén. El carácter de Dios también se ve en el tiempo de la restauración. Esto es algo que muchas veces lo refleja el libro de Nehemías, pero a nosotros nos cuesta entender ese amor incómodo de Cristo para con nuestra vida. Ese amor disciplinario. Qué pesada es la palabra disciplina, ¿no? Porque disciplina, ¿qué es? ¿No? Ahora, es otra cosa. Vos podés concebir un amor desinteresado. Vos podés concebir un amor indolente. Vos podés conseguir un Dios que se olvide del hombre que creó, de su hijo, que lo deje ahí, que haga lo que quiere y que después vuelva a casa. ¿Harías vos eso como padre? Por supuesto que no. Pero vos te diste cuenta de que este Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo cubre todo, que lo hace todo, que somos en Él, dedica el tiempo y lo que sea necesario para que nuestra vida no se desvíen, que hace lo que tiene que ser para que nuestra vida vuelva nuevamente al cauce. El pueblo se había perdido, el pueblo había endurecido su corazón para con Dios. Y este Padre de amor permite que por 70 años este pueblo esté bajo disciplina. No es un castigo, es un tiempo dedicado de amor. ¿Qué pasa si vos tenés un propósito en la vida y tenés que parar 70 años por otra persona y dedicarle 70 años a que esa persona se reacomode nuevamente para que el propósito continúe? ¿Sería conveniente para vos? Por supuesto que no. Pero acá no es lo que es conveniente para Dios. Dios es un Dios de amor. Y Dios se toma el tiempo y el trabajo. Por supuesto que a vos y a mí nos duele. ¿Pero por qué nos duele? No nos duele por nuestra justicia, nos duele por nuestra rebeldía. Nos duele por nuestra naturaleza caída. Nos duele por haberle fallado a Él también. Pero en Él, en ese amor, permite que aún lo que parece jugarnos en contra tenga un límite y no nos pueda tocar más de lo que nos tiene que tocar. El pueblo tuvo gracia frente al rey y el rey no los tocó más de lo que los tenía que tocar, y cuando fue el tiempo los liberó. Cuando entendemos que hay un Señor que nos dedica tiempo,
Cuando entendemos que no es un papá bueno, es un buen padre. Es un padre que se dedica. Es un padre que ríe con vos, disfruta con vos, pero también te reta y también te pone en penitencia, cuando te pone medio pesadito. Pero después, cuando pasa todo y entendiste, sigue todo igual que siempre, porque es un padre que te ama con todo su ser. Y de esta manera este padre guió a su pueblo. El Señor tomó al hombre para revelarse. El Señor educó al hombre, educó a su pueblo. Y cuando la disciplina termina, ¿qué pasa? Bueno, acá Dios desata todo lo que tiene. Vuelvan ahora a Babilonia, reconstruyan todo, porque yo estoy... Y los enemigos, yo soy muro de fuego alrededor de ustedes. Yo los voy a proteger. Vamos, levanten el espíritu, empiecen a edificar. Yo estoy con ustedes. Yo soy el que va a hacer la obra a través de ustedes. Y en poco tiempo la obra fue levantada de nuevo. Lo único que postergó la obra, ¿sabés quién fue? El hombre. Miedos, conveniencias, amor propio, inseguridades. Y la postergaba por años. Pero cuando entendía el hombre, la mano de Dios estaba allí y en poquito tiempo terminaban lo que tenían que hacer. ¿Cuántas veces nuestras obras se postergan por años? Y Dios espera. Pero cuando realmente entendemos, nuestro espíritu se despierta y ponemos manos a la obra, Él lo hace inmediatamente. No estamos, querida iglesia, en tiempos de dormir. Es tan importante poder entender que fuimos creados con un propósito y fue poblar Jerusalén, no estar en los aledaños de Jerusalén. Que aunque nos hayamos equivocado, Él nos restaura porque es un Padre de amor. Y que aunque creamos que en el camino hayamos perdido, Él dice, si desde allí me buscares, te voy a restaurar al doble. No hay lugar demasiado lejos, no hay situación demasiado extrema que si no hay un arrepentimiento genuino, Dios no tome tu vida y te lleve de nuevo. ¿Vos pensás que era fácil que un rey en esa época lo dejara libre a un pueblo entero? ¿Vos te crees que es fácil reconstruir de cero una ciudad habiendo enemigos alrededor? Es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y Dios lo hizo. Entonces este libro, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra que Dios quiere hacerlo con vos. Nos muestra que Dios nos revela su voluntad. En este libro, si todavía no lo viste, hay un diseño perfecto. Mira, desobedecieron, no quedó nada. Cada vez que hay un terremoto que tira abajo todo, todo queda mezclado, todo queda desparramado, los fundamentos se ven, ¿no? Porque quedan las columnas, ¿no? Los fierros, queda todo. Pero resulta que hay que reconstruir. ¿Y qué es necesario cuando se reconstruye algo? Un diseño. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le revela su diseño al hombre. Dios le reveló al primer hombre su diseño. Dios le reveló a Moisés el diseño del tabernáculo. Dios le reveló a David el diseño del templo, porque Dios es un Dios de diseño. Y ese diseño tiene un orden. Y si nosotros no entendemos que hay un diseño, vamos a venir a la iglesia y no vamos a entender absolutamente nada. Vamos a buscar cosas para nosotros mismos. Vamos a ir para sentirnos bien. No vamos a entrar en el diseño divino. Y cada paso de la reconstrucción me muestra el diseño. Libro de Esdras, ¿qué es lo primero que se levanta? Antes del templo, el altar. ¿Por qué razón? Porque fue lo primero que se dieron cuenta en lo que habían fallado. Fallaron en su relación con Dios. El pecado estaba en medio.
Y era necesario resolver el problema del pecado para que la bendición esté. ¿Por qué a veces no está la bendición de Dios en nuestra vida? Porque el pecado no se resuelve. Se tiene ahí al costado. Lo tengo ahí en las cámaras como lo tenía, como estaba ahí Tobías. Pero en el diseño de Dios lo primero que hay que resolver para que la bendición fluya es el pecado. Luego inmediatamente se edifica el templo. ¿Y cuál es el templo? El templo es el lugar de Dios. Y después del templo los muros, como ya dijimos, ¿qué son los muros? Es el carácter espiritual. Por más que esté el altar, por más que esté el templo, si no hay carácter espiritual, el enemigo entra, sale, tira, hace un desastre como si nada. Y luego el avivamiento, porque es necesario el fuego del Espíritu Santo para que la obra de Dios marche. Y luego lo que acabamos de aprender, las personas, porque es la única manera que el Evangelio se expanda hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios nos está mostrando un diseño. Dios le revela al hombre cómo hacer las cosas. Pero ya de a poquito vamos viendo cuál es un punto que no nos permite avanzar en la obra de Dios, que es el amor propio. El amor propio busca lo suyo y no busca lo de Dios. Por eso es ciego al diseño de Dios. No ve el diseño de Dios, solamente ve su propio interés. Y por más que Dios hable y por más que el Espíritu Santo obre, sus ojos están clavados en su propio interés. No pueden entrar en el diseño porque no pueden verlo. ¿Cuántas personas pasan años en la iglesia sin entender absolutamente nada? ¿Y cuántas veces personas que en poquito tiempo, en días, lo entienden todo? Dios tiene un diseño y es importante, iglesia, que aprendamos a entrar en este diseño. Porque no estamos acá para pasar el rato. No estamos acá para justificar algo. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene un diseño. Y nosotros tenemos una responsabilidad frente a ese diseño, y que es vigilar su funcionamiento. ¿Qué pasó? El pueblo dejó de vigilar. Nehemías tuvo que volver nuevamente a la corte. ¿Y qué pasó con el pueblo? El enemigo se metió en el templo. Y el enemigo frenó la obra. Siempre el enemigo está presente para frenar la obra de Dios. Ya se dio cuenta que con persecución no la puede frenar. ¿Por qué? Porque la persecución alienta a la persona, la limpia a la persona, la desafía. Sabe que ese no es el camino. El camino es anestesiar, adormecer, robar el espíritu, sembrar la división en el cuerpo, alentar el amor propio. Si logra hacer eso, vence. Por eso es que nuestra responsabilidad es vigilar el diseño. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el templo que sos vos? ¿Cómo están los muros en tu vida? Hoy por hoy, ¿cuántas veces escucho malas palabras en gente cristiana? A ver, no soy religioso, no soy legalista y no vengo de cuna cristiana. Conozco más malas palabras de las que conocen muchos de ustedes. Pero sí entiendo que de la misma boca que se alaba a Dios no puede salir palabras que no glorifican a Dios. Cuántas chicaneadas, cuántos atajitos, cuántas cosas que son grietas en nuestros muros espirituales, que así como parecen tan desapercibidas, el enemigo las utiliza después en nuestras vidas, no solamente en contra, sino para debilitarnos. Esto no es legalismo ni es religión. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de consagración, estamos hablando de entrega. No es ser moderno, romper principios. Ser moderno es quitar formas que no sirven, que quedaron en antaño. Pero los principios siguen. Y los principios levantan muros de protección en nuestra vida. ¿Se entiende? Tenemos que vigilarlo.
¿Cómo está el avivamiento en nuestra vida interior? Yo ya no tengo ganas. No le eches culpa, por favor, a nadie cuando haya desgano en tu vida. Un autor que estoy leyendo dice: las personas y las cosas son neutras. El problema está en vos. Sí, pero no sabés lo que me dijo. El problema está en vos. Vos reaccionás a lo que te dijo. Las personas son neutras. Las cosas son neutras. Pero me hizo hacer, no te hizo hacer nada, lo hiciste. Las cosas, las personas son neutras. Vos sos el que decide qué hago o qué dejo de hacer. Y eso es lo que mantiene el avivamiento en mi vida. Vigilá el altar, vigilá el templo, vigilá los muros, vigilá el avivamiento, vigilá el poblar Jerusalén. Vigilá que estés en Jerusalén y vigilá traer gente a Jerusalén, porque el propósito de Dios debe crecer. El propósito de Dios debe seguir adelante y vos sos parte de eso. Y finalmente, nos revela el libro de Nehemías que Dios lo quiere hacer con el hombre. Dios lo quiere hacer en cooperación con vos. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Pero como dije anteriormente, el gran problema que tenemos es el amor propio. Por amor propio la gente no quería poblar Jerusalén. Por amor propio no queremos a menudo hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer una voluntad que sea aceptable para nosotros, pero no lo que Dios quiere hacer. Elegimos si nos gusta, si nos agrada, si más o menos está bien. Pero si Dios nos está mandando o pidiendo otra cosa, que no es lo que nosotros realmente queremos hacer, ahí entramos en conflicto. Y ahí llegamos donde muchos llegan, que es a la mitad del camino. Y esto es un conflicto. Muchas veces hombres de Dios y aún el pueblo de Dios llegaron a la mitad del conflicto por amor propio. Por amor propio no deseo el lugar de Dios, no deseo Jerusalén. Deseo el lugar de buenos pastos, como decía Lot. Deseo el lugar de pasturas abundantes, como la mitad de las tribus que prefirieron ese lugar a cruzar a la tierra prometida. Estaban dispuestos a pelear por sus hermanos, pero no a cruzar porque este lugar finalmente está bien para mi ganado. Era más importante el ganado que el lugar de Dios para sus vidas. ¿Cuántas veces el amor propio nos deja a mitad de camino? Porque encontramos algo bueno y nos queremos acomodar acá en vez de ir al lugar que Dios tiene, el lugar en donde Dios puso el dedo, la Jerusalén que es donde Él está. Y eso es por amor propio. Por amor propio no estoy dispuesto a arriesgarlo. Estoy dispuesto a quedarme con lo que me conviene, con lo que tengo y con lo que me gusta. Y pierdo lo más importante de todo. Muchas veces en la iglesia no encuentro saciedad. Y es por amor propio que no encuentro saciedad. El amor propio solamente se sacía de la conveniencia, no se sacía de Cristo. El amor propio lo pierde de vista a Cristo si no me conviene a mí, si no le hace bien a mi naturaleza caída, a mi carne, a mis emociones, a mis sentimientos. Si no me hace bien a todo eso, entonces no hay saciedad. Y el amor propio no se cansa nunca de demandar saciedad. El amor propio nunca se sacía, siempre quiere más y siempre busca más y lo corre a Cristo. Cuando el Señor llama a Pedro, ¿qué le dice? ¿Qué te voy a hacer? Pescador de hombres. Pedro no tenía la más regalada idea de lo que era ser pescador de hombres y nunca lo entendió. Lo entendió después. Pedro vio que sus redes estallaban de peces. Pedro vio que allí había una ventaja para su vida. Y fue por esa ventaja que lo siguió al Señor. Había un afecto para el Señor, pero todavía Pedro se amaba más a sí mismo que a Él. Por eso que el amor propio pidió factura.
Y Pedro estuvo dispuesto a salvar su vida antes que entregarla para el Señor. Y el amor propio dio su pago. Pedro quedó confundido. Pedro quedó destruido. Pedro se volvió atrás y Pedro volvió a no sacar absolutamente nada de las aguas. Pero Jesús vino y por primera vez en la vida Pedro es saciado por Cristo. Pero para eso Pedro tuvo que dejar el amor propio. Por eso el Señor se lo pregunta 3 veces. Ese amor con que lo había amado era un amor egoísta, un amor propio que buscaba lo suyo. Pero ahora el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? No con tu amor propio, con este amor, con un amor puro hacia mí. ¿Me amas? Hasta que finalmente Pedro puede decir, Señor, vos lo sabés. No sé ya si te amo realmente como te tengo que amar. ¿Cuántas veces la crisis no hace ni más ni menos que mostrarnos que no lo amamos tanto a Él? Nos amamos más a nosotros que a Él. Y lo amamos a Él siempre y cuando Él haga lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo confundió esto a Pedro? ¿Qué mal le hizo? Pero el Señor reveló su presencia a Pedro. Cuando el Señor llama a los discípulos, ¿viste? Cuando dice que vengan, o díganle, y también a Pedro. Porque Pedro se había autodescartado después. Pero el amor de Dios fue tan grande que restauró a este hombre. Y lo restauró con la expresión de su presencia. Cuando hay tanto amor propio en nuestra vida no nos interesa la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios la que realmente va a saciar nuestras vidas. Es la misericordia de Dios la que realmente nos va a sacar a nosotros de la confusión y nos va a saciar, como en esos momentos Pedro recibe la misericordia de Cristo. Y es la confianza de Cristo la que va a restaurar nuestras vidas. Bueno, Pedro, pastorea mis ovejas, sigue el propósito, siguen las personas. Te amaste más, Pedro, buscaste lo tuyo. Bueno, pero yo estoy para con vos. Yo te amo, Pedro. Sigamos adelante. Y pongo mi confianza de nuevo en ti. Pastorea mis ovejas. Recién ahí, después de 3 años, Pedro entendió lo que era ser pescador de hombres. Y el modelo se repite. ¿Te acordás del diseño? El Señor promete, en 3 días voy a levantar el templo. Todo el pueblo de Dios espiritualmente estaba destruido, como físicamente estaba en la época de Nehemías. Pero el Señor le está diciendo, en 3 días voy a levantar el templo. No un templo hecho de piedra, un templo eterno, su cuerpo. Voy a levantar los muros se levantaron en un día, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y un carácter nuevo fue formado en ellos, un espíritu que comenzó a guiarlos a toda verdad, a cada pensamiento de Cristo. Los muros de ellos fueron levantados. El avivamiento se provocó en los discípulos y la gente comenzó a poblar Jerusalén, porque cada uno de ellos no podía estar si no predicaba de Jesucristo. Y su oración era, Señor, danos denuedo para hablar de tu nombre. Danos denuedo para predicar tu palabra. El modelo se repite y hoy se repite en nuestra actualidad. Se repiten los problemas, pero también se repiten las victorias. El muro ya está construido. El templo ya está levantado. El avivamiento está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Vamos a poblar Jerusalén? ¿Vamos a predicar a otros acerca de Cristo?
Vamos a entender que ese es el plan y la voluntad de Dios y que nuestra falta de saciedad es porque muchas veces no lo llevamos a cabo en nuestra vida o somos indiferentes. Jesús dijo, yo tengo otra comida para comer. No necesito comer lo material en estos momentos, aunque tengo hambre y estoy cansado, pero lo que realmente me sacía es hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Y era que esa mujer samaritana lo conociera y por ende todo el pueblo lo conociera a Él. Y ahí Cristo fue saciado. Pero el amor propio quiere ser saciado continuamente por esas cosas, por eso nunca se sacía. Ganá un alma, hace que un pecador vuelva de nuevo. Y yo te puedo asegurar que no hay nada en este mundo que llene tu corazón más que eso. A veces somos saciados o queremos ser saciados con lo que nos sacía. Knox dijo, dame Escocia, si no, me muero. Isaías 6:8. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? De la misma manera que en el tiempo de Nehemías es necesario que Jerusalén sea poblado. Es necesario que mucha gente conozca a Cristo. Los que estamos acá no vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Viajamos, vamos a Mozambique, vamos a África, pero falta muchísimo más. Faltan más misioneros, faltan más pastores, faltan más profesionales cristianos, más empresarios cristianos, faltan más esposos, esposas cristianos. Falta. Vamos a decir como el profeta. Él pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Vas a ser uno? ¿Vas a vigilar esa parte? ¿Vas a entender ese rol que es tu responsabilidad? ¿Vas a sufrir rechazo? Por supuesto. ¿Te van a tratar de loco? Por supuesto. Las cosas que nos gritaban, Javi, con el megáfono. ¿Qué importa? Si Él pagó en la cruz por mí. Si el día que todo esto se termine, ya no me voy a sentir incómodo porque voy a estar en un lugar conforme a la naturaleza que recibí. Y esas personas que no conocen a Cristo, ellos sí van a estar incómodos. Y yo no quiero eso. Yo quiero que lo conozcan. Yo quiero que lo que Dios nos llamó a hacer lo hagamos, iglesia, porque si no vamos a buscar saciedad donde no la tenemos que buscar y no la vamos a encontrar. Que realmente el modelo de Nehemías se convierta en un modelo para nuestras vidas. Que entiendas que Dios lo puede hacer solo, pero decidió hacerlo con vos. Que entiendas que hay un diseño revelado por Dios para que nos podamos mover en Él. Y que hay un obstáculo que lamentablemente va a afectar mucho nuestra vida si no lo sacamos, y que es el amor propio, el cual nunca va a poder saciarte. Comenzá a hablar a la gente de Cristo y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer. Te invito a ponerte de pie. Y vamos a adorar a nuestro Señor